Hola mis amadas, un gusto de saludarlas y un gusto de estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Bueno, y estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos visto varios milagros, hemos escuchado eh, de mucha obra de milagros que hizo el Señor a través de la boca de nuestras hermanas, que ha sido de mucha bendición recordarlos y sacar las enseñanzas que tienen. Pero también podemos decir nosotras como cuerpo que podemos seguir viendo sus milagros hoy en día, ¿verdad? Qué lindo eso. Amén. Y hoy día quiero hablar del milagro de los milagros. Así le pongo yo a este pensamiento, el milagro de los milagros. ¿Qué es el milagro de salvación? Si bien hemos visto a través de otras, de lo que nos han compartido las hermanas, hemos visto el nuevo nacimiento, ¿cierto? Que nos compartían. Hemos visto también el milagro de la conversión, el nuevo nacimiento con este Nicodemo o el milagro de la conversión con la mujer samaritana que vimos con nuestras hermanas. Hoy vamos a ver el milagro de la salvación, que para mí es el milagro de los milagros, amadas, porque si bien toda la gente, mucha gente vino y fue tocada por el Señor y muchos fueron sanados, dice la Escritura que uno de los evangelios dice que no alcanzarían libros para poder enumerar todas las cosas maravillosas que hizo el Señor, o sea, todos los milagros que Él hizo. Entonces, hubieron tantos milagros, pero la salvación es otra cosa. O sea, nosotras pensamos y creemos por fe que estos milagros que hemos compartido trajeron salvación a la gente, ¿verdad? Que fueron salvos, que reconocieron a nuestro Señor como Señor y que caminaron con Él y que fueron parte ahí de la nueva iglesia. Pero seguramente y ciertamente no todos fueron salvos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos en los 10 leprosos, solo uno volvió a dar gloria al Señor. Y a ese en particular el Señor le dice que ha sido salvo. Entonces vamos a ver el milagro de la salvación y vamos a ver unos versos de los evangelios donde el mismo Señor Jesucristo está hablando, ¿ya? Vamos a echar una miradita a esto. Mateo 9:22 dice: Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esta es la mujer que tocó el manto del Señor. Esas fueron las palabras que el Señor Jesucristo le dijo. En Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Este era un ciego a quien el Señor sanó. En Lucas 7:50 dice: Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Esta es la mujer que derramó el perfume en el Señor. Lucas 17:19. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este es uno de los 10 leprosos, el que acabo de mencionar, ¿ya? Y Lucas 18:42 dice: Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Este también era un ciego al quien el Señor le dice estas palabras. Entonces, este es un milagro de salvación, ¿ya? La salvación. Vamos a ver ¿de qué se trata la salvación? Si bien hemos visto en los mensajes anteriores de nuestras amadas, vimos la conversión, ¿cierto? Cuando nuestra hermana nos habló de la mujer samaritana. Vimos el nuevo nacimiento también, cuando nuestra otra hermana nos habló, ¿cierto?, de Nicodemo. Pero ahora vamos a hablar de la salvación. Podemos pensar que son lo mismo, ¿verdad? Pero son términos diferentes y tienen también particularidades distintas, ¿ya? La conversión es un cambio de vida, un cambio en el hombre, en el creyente. El nuevo nacimiento es un volver a nacer, ser regenerados en el Señor, tomar los genes de Dios, por decirlo de alguna manera, cuando somos adoptados. Pero veamos la salvación. Miren, en el Antiguo Testamento aparece mucho la palabra salvación, ¿ya? Aparece como concepto Jehová salva y se menciona muchas veces. Por ejemplo, en los Salmos 45 veces podemos encontrar esta palabra.
y en Isaías 19 veces. 19 veces. La salvación primero, la salvación como palabra básica. En hebreo el término es Yeshua, ¿ya? Y tiene el siguiente significado: liberación, prosperidad y triunfo. O sea, en el Antiguo Testamento la palabra salvación tiene esta connotación. O podemos decir auxilio, ayuda o socorro. Y esta salvación se ve, lo que yo aprendí y les comparto, se ve como colectiva, porque esta salvación estaba dirigida al pueblo escogido, al pueblo de Israel. Entonces Jehová salvaba a su pueblo de los enemigos, los auxiliaba, los ayudaba. ¿Ya? Así se usa el término salvación. Entonces estaba dirigido a multitud, al pueblo. ¿Ya? Y tenía esta idea de rescatarlos de alguna situación de peligro o de prosperarlos. Por lo tanto, podemos decir que la salvación estaba un poco sujeta a la ley también, porque si el pueblo se portaba bien, Dios los liberaba, Dios los bendecía, ¿ya? Y si el pueblo se apartaba de Dios, entonces venían los enemigos y los vencían. Entonces es un poco diferente a cómo lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y específicamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, la salvación en el Antiguo Testamento tiene estos significados que les acabo de nombrar, pero en el Nuevo Testamento cambia la connotación. Cambia la connotación. Miren, la salvación en el Nuevo Testamento primero se vuelve personal. Cuando se usa el término salvación, se usa individualmente, personal, ¿ya? Y la salvación ya no es como un auxilio de una situación o una prosperidad dirigida como en el Antiguo Testamento como al pueblo en sí, sino está más bien dirigida a la salvación del pecado, salvados del pecado, rescatados de las tinieblas. O sea, tiene una connotación espiritual la salvación en el Nuevo Testamento, ¿ya? Salud espiritual también se puede decir. Básicamente o primordialmente significa salvación espiritual. ¿Ven que cambia? Me gustó aprender esto y compartirlo con ustedes. Salvación espiritual. Entonces, cuando el Señor le decía a la gente, vete, tu fe te ha salvado, hubo ahí algo poderoso en lo espiritual, salvación espiritual, salvación de la esclavitud del pecado, salvación también implicaba sanidad, por eso iba acompañada también de la sanidad física, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento y específicamente cuando hablamos de los evangelios, que es lo que hemos compartido, la vida de Jesucristo, ¿verdad? La salvación tiene un medio y ese medio es la fe y tiene un objeto y ese objeto es el Señor Jesucristo. O sea, la salvación se alcanza o se toma de la salvación por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Ven qué diferente? Es precioso esto, a mí me encantó. O sea, salvación, entra la salvación o digamos se manifiesta la salvación o como usted quiera ahí expresarse a sí misma a través de la fe en nuestro Señor. La gente que Él le dijo que fue salva fue gente que reconoció su señorío. Pero también hay un factor más también importante dentro de este nuevo concepto de salvación, que es a través del Señor Jesucristo, que tiene que ver con el arrepentimiento también, ¿ya? Pero sigamos, miren. En Juan 1:17 dice el versículo, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y esto es importante porque miren, cuando se expresa el término salvación en el Antiguo Testamento, se da el concepto de Jehová salva, ¿verdad? O sea, el Señor venía a liberar, pero también era como una promesa futura. Y esta promesa se da cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en su aparición en la historia, cuando Él se hace carne, ¿ya? En el Señor Jesucristo, el Mesías esperado, la misericordia y la verdad de Dios se
se lleva a cabo, se realiza esa promesa, se manifiesta esa promesa en Él. O sea, ha venido salvación a los hombres. Espero explicarme con esto que lo encontré tan lindo para compartirlo. El nacimiento del Salvador es motivo de gozo y alegría, dice Lucas 1, verso 2, ¿ya? Su predicación y curación de los enfermos, de los necesitados, de los débiles, representa la venida de Dios libertadora. ¿Se acuerdan cuando yo les compartí el milagro de la viuda de Nahum? Bueno, cuando el Señor hace ese milagro que resucita al hijo de la viuda, aparecía en un versículo ahí en Lucas 7, en el verso 16 específicamente, dice que la gente se asustó, se maravilló, pero dijo algo, dijo, Dios ha visitado a su pueblo. Y cuando hace esta connotación, es como que trae a la memoria el Antiguo Testamento cuando Dios había prometido ese Salvador. O sea, Dios estaba manifiesto ahí en medio del pueblo, manifestando su gloria. Por eso ellos dicen, Dios ha visitado a su pueblo. O sea, ha venido la salvación. ¿Se acuerdan también ustedes? Y ahora el Señor me trae a la mente también que aparece alguien, una palabra del Señor donde dice, la salvación ha entrado a esta casa. Bueno, esa era la venida del Señor, ¿ya? Del Señor Jesucristo. La salvación también va tomada de la mano al arrepentimiento, ¿ya? Se conjuga la salvación, se hace realidad también con el arrepentimiento. Reconocemos por fe al Señor Jesucristo, Señor, ¿sí? Y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y dice la Escritura, y ahí entramos de lleno a la salvación, somos salvos, dice la palabra, ¿ya? Y tenemos la promesa del perdón y vida eterna para todo aquel que se acerca al Señor. ¿Ven qué lindo? Es todo tomado de la mano. Viene la fe, creo en el Señor, ¿cierto? Creo en Jesucristo, que Él es Dios, que Él está haciendo esta obra maravillosa en la cruz, ¿cierto? Me arrepiento de mis pecados y entra la salvación, ¿ya? Perdón. La salvación. Miren, la salvación en Cristo. La salvación presente de Dios nos hace salvos, nos libera del pecado, nos ilumina respecto a nuestro destino eterno, nos capacita para vencer y aún más allá de la muerte y de la historia, tiene una mirada a la resurrección del cuerpo y a la gloria de la vida eterna. Miren qué lindo. Sin dolor ni muerte, y será revelada plenamente cuando Dios lo sea todo y en todas las cosas. O sea, hemos sido salvas, pero aún hay más. Aún hay más. Estamos esperando aún una manifestación mayor en esta salvación, ¿ya? La salvación realizada por Cristo es una obra consumada, completa y definitiva en cuanto a sus resultados y propósitos, y tiene un aspecto futuro de la liberación final de los creyentes y de la creación entera en la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido salvas, ¿cierto?, por fe, por la gracia del Señor. Hemos reconocido al Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto? Y ha venido la salvación a nuestra alma. Y tenemos la promesa de la vida eterna con Él. Es todo ahí una seguidilla de cosas, ¿ya? Miren, Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, lo vamos a leer aquí. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, aún hay más, amadas. Porque aún hay dolor en el mundo, ¿verdad? Aún hay mal, aún hay dolor. La creación entera gime, dice. Aún gime, ¿verdad? Pero Dios se ha hecho presente. Dios
ha visitado a su pueblo, por decirlo, ¿no? A este pueblo celestial, a este pueblo que Él vino a constituir, nos hizo pueblo suyo, ¿cierto? Nos hizo hijos, nos hizo pueblo, nos hizo cuerpo, ¿ya? Y a pesar de que hay dolor y de que aún hay mal en el mundo, Él ha venido, ha visitado al hombre y ha traído nueva vida al hombre. Y a pesar de que hay luchas en este proceso, hay victoria en el Señor Jesucristo. Pero algún día será completa, amadas. Seguirá en un estado de espera hasta que Dios complete su propósito de redención pleno. Esta es la salvación de la que el Señor Jesucristo le habló aquí a los que he mencionado aquí en los evangelios. Esta es la salvación que nosotras también atesoramos, que llevamos aquí en el alma, esta esperanza gloriosa de verlo, esta esperanza gloriosa de que se concluya todo este proceso, esta vida de salvación. Amén. Bueno, y para terminar podemos decir que Jesús, su nombre, el significado de su nombre es Salvador, el Salvador del mundo. Y este es el milagro de los milagros maravillosos que yo quería compartir con ustedes. Amén, hermanas. Me despido. Espero que el nombre del Señor sea santificado en esta hora. Amén.